Pois vamos ca seguinte mesa, a de vivenda pública. A palestra vai estar a cargo de Josep María Borrell, que é arquitecto, actualmente o director do INSOL, empresa pública da área metropolitana de Barcelona que xestiona solo e impulsa a vivenda pública, sempre con unha visión de sustentabilidade integral. O INSOL ten promovido alrededor de 7.000 vivendas en unhas 140 promocións. Darte as gracias por estar hoy aquí, a Yolanda tamén, que os habéis pegado unha paliza de viaje grande, e deseando ver vuestra ponencia que no solo por el modelo de vivienda, sino a nivel arquitectónico y constructivo, creemos que va a ser muy interesante. Muy bien, muchas gracias Fiz, gracias también a Taller de Estrategias por las facilidades, la amabilidad. Es un placer estar aquí, es un placer hacerlo en esta ciudad maravillosa que nos encanta visitar, y muchas gracias a la audiencia por estar aquí un sábado, o sea, gente comprometida como hace falta para resolver el problema al que nos enfrentamos. Bien, como decía Fiz, nosotros nos gusta titular la exposición Creando comunidades y cambiando mentalidades, porque intentamos abordar el reto de la vivienda no solo digamos, consiguiendo promover toda la vivienda que podemos, sino que resolver los retos sociales que tenemos, a que nos enfrentamos como colectividad, ¿no? Y aprovechar este reto para conseguir que como sociedad cambiemos la mentalidad hacia un futuro mejor en común. Muy impresionado por la primera mesa, Javier, a quien aprecio y lo sabe, aprendemos muchísimo desde la teoría. Es indudable que tenemos una crisis de asequibilidad en Barcelona, en Santiago, en España, en Europa, en el mundo, como se ha comentado, y tenemos un choque de demanda porque tenemos una demanda que no podemos satisfacer. Yo tampoco voy a ahondar porque se ha hablado mucho en la primera mesa, pero es evidente que, digamos, entre el 2000 y el 2024, mientras los salarios han subido un 50%, el coste de la vivienda pues, ha subido como un 200-250%. Si evaluamos el gasto de los hogares por grupos, vemos que en una familia tradicional, digamos, el coste de la vivienda, estamos por encima del 32,4 presupuestos familiares en España, y además subiendo, ¿no? Es decir, en 2006 estamos alrededor del 26, en 2024 estamos en el 32,4. 32,4 de media. Si lo dividimos entre la gente que gana menos y la que gana más, los que ganan menos están en un 40, los que ganan más, o el quinto quintil, estaríamos en el 28, media 32,4. Si nos comparamos con Europa, lo que nos cuesta porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos, vemos que Irlanda 13,2, media europea 21, en Europa el 40%, cerca del 40% de las unidades familiares están dedicando más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Si abordamos ya más cuestiones de por qué estamos donde estamos, ¿no? Siempre a lo largo de los años, ¿no? Si empezamos en 1950, han ido acompañados los crecimientos demográficos con movimientos en la construcción, ¿no? Es decir, crecemos en población y a continuación hay una respuesta inmediata de las viviendas que necesitamos, ¿no? A partir del 2012, donde hay la crisis, a partir de aquí empezamos a crecer, hay un parón en el COVID, digamos, pero lo que está claro es que la gráfica no sube como debería, y a partir de aquí deberíamos de iniciar un ascenso tremendo al que nos abordamos y que no sabemos si vamos a ser capaces. Esto, lógicamente, nos lleva a la situación que estamos, pues que hay un descenso de emancipación de los jóvenes porque no pueden acceder a la vivienda, hay un aumento de los desahucios, multihogar, sobreocupación, aparición de asentamientos, aumento de solicitantes de vivienda protegida, incremento de ayudas al pago del alquiler, aumento de desigualdades, servicios sociales desbordados y listas de espera de emergencia. Otras causas, es decir, aquí tenéis los gastos que abordan los hogares, entidades sin ánimo de lucro y administraciones. La administración invierte en sanidad, invierte en educación, invierte en servicios sociales, pero en vivienda no invierte. Este es otro de los motivos por el que estamos donde estamos, ¿no? Eso tiene que crecer. Y el gasto, ¿no? Relacionado con esto, el gasto en vivienda social del porcentaje total, pues en España estamos en el 0,46,
¿no? En Europa están en el 1,31 y en países como Irlanda, Reino Unido, pues ya veis según la gráfica dónde deberíamos estar. Y creo que para finalizar, ¿no? Algo que es conocido, parque de viviendas de alquiler, y muy relacionado con lo que nos ha explicado Javier, que tiene relación con la calificación no permanente de las viviendas protegidas que hemos tenido en este país, pues estamos en el 1,1 aproximadamente del parque de viviendas de alquiler comparado con Europa, donde en Países Bajos, Austria, pues están entre el 24 y el 34. Y además bajando, ¿no? Es decir, como se van descalificando viviendas desde los años 50, las viviendas de alquiler o protegidas que tenemos, pues estamos en mínimos, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta a esa gráfica. ¿Qué se está planteando hacer en Cataluña y en España? Pues control de alquileres, creo que aquí es un debate que tenéis también, declarar las zonas tensionadas para controlar el mercado inmobiliario, ampliación de parques públicos y sociales. En Cataluña os explicaré el plan 50.000, donde nosotros estamos inmersos. Comprar edificios, comprar viviendas mediante procesos de tanteo y retracto para pasarlos a vivienda de protección oficial. Control y reducción de las viviendas de uso turístico, prevención y evitación de desahucios y plan estatal de vivienda, que es otro debate que podríamos iniciar. ¿Qué pasa en Cataluña? Un nuevo gobierno se da cuenta de esto y lo que dice, bueno, tenemos un problema serio que hay que abordar de forma global, ¿no? Entonces, en 2024 hay un decreto de medidas urgentes donde se inician los trámites para fortalecer la reserva pública de solar, es decir, un llamamiento a todas las administraciones y entidades relacionadas con el mundo del suelo y la vivienda para que ofrezcan sus suelos para la promoción de vivienda social, apertura de líneas de crédito con el Banco Autonómico, que en Cataluña es el ICF, para fomentar todas las políticas de vivienda, impulsar los alojamientos dotacionales, que yo creo que es una figura que también tenéis aquí, que es los solares de equipamientos pueden ser usados como viviendas siempre destinadas a alquiler y a colectivos determinados, y transformación de suelos residenciales. A partir de aquí, ¿no? Trámites para la reserva pública de solares, se inicia un procedimiento para la inscripción de estos solares, bases para la concesión de ayudas en referencia a la promoción de viviendas en estos solares y convocatoria de estas ayudas. Y esto es lo que os explicaré un poco, ¿no? Condiciones para la inscripción de reserva pública de solares, o sea, cualquier solar que tenga las condiciones de que pueda obtener licencia es inscribible para promover, para que en ese solar se activen las medidas necesarias para promover vivienda de protección oficial en alquiler, cesión de uso o derecho de superficie. En el caso de los solares dotacionales, solo el alquiler es posible. ¿Qué beneficios tiene inscribirse en el registro de solares? Pues hay un cambio de mentalidad, ya no son ayudas solo al promotor, sino que también son ayudas a los adjudicatarios, es decir, ¿no? En este mercado no vamos a conseguir que se promuevan muchas viviendas si no es viable construirlas. En Barcelona posiblemente es viable, pero en municipios alejados de Barcelona, donde el coste de construcción es el mismo de Barcelona, pero el coste del alquiler no es el mismo, a los promotores privados que tienen que formar parte de este plan no les sale a cuenta, con lo cual la Generalitat lo que hace es subvencionar el diferencial del alquiler, es decir, si construimos en Barcelona alquilamos a 10,65, si construimos en Cervelló el inquilino pagará 7,65 y la Generalitat subvencionará los 3 euros durante como mínimo 30 años, con lo cual hay una digamos, inversión a fondo perdido durante un plazo determinado para facilitar la construcción de estas viviendas donde a priori no es viable. De cara al promotor, ¿cuáles son los beneficios? Pues una bonificación de 1,5 puntos porcentuales, es decir, el promotor se garantiza el alquiler a 10,65 y además tiene una bonificación suscribiendo un crédito con el ICF de 1,5 puntos porcentuales durante 20 años, que es más o menos un poco más, es el plazo de amortización de la promoción, que no es poco. Transcurridos 28 años, como esto, digamos, esta subvención es a fondo perdido, transcurridos 28 años y una vez se calcula, de acuerdo a los modelos económicos, que la promoción está amortizada, un porcentaje de los ingresos de esas viviendas protegidas van a las arcas de la Generalitat. Es decir, un 10% de los ingresos netos durante el periodo de cesión de uso de esos solares, de esas promociones, que suelen ser 75 años, la Generalitat recupera
ese capital. Y los ayuntamientos que han cedido el suelo también recuperan al cabo de 28 años una parte de esos ingresos. Esto se abrió, tenía un periodo determinado, es plan 50.000, en teoría es hasta el año 2036. La primera de las convocatorias se presentaron 670 solares, 22.000 viviendas. Por lo tanto, no es menor, no son 50.000, tampoco está cerrado, esto son convocatorias periódicas, porque los solares, algunos tienen problemas, hay que resolverlos, hay sectores en desarrollo, etcétera, etcétera, con lo cual hay que ir creciendo en esa cifra, ¿no? En el contexto del área metropolitana, como veis, que es donde me voy a centrar, ¿no? Pues hay una oferta de 103 solares en 30 municipios, que son prácticamente todos, 30 de los 36, 5.000 viviendas. El área metropolitana, donde yo me voy a centrar, son la conurbación urbana alrededor de Barcelona, ¿no? Nosotros, Imsol, somos una entidad dependiente del área metropolitana. El área metropolitana es la asociación de los 36 municipios para dar diferentes servicios, no solo vivienda, residuos, agua, transportes, espacio público, territorio, etcétera, etcétera. Y además, para dar salida a esos 50.000 viviendas, hay un plan director urbanístico que es el que fija hacia dónde tenemos que ir, es decir, dónde están las oportunidades de desarrollo para poner en común dónde necesitamos vivienda y cómo estamos de transporte en esas viviendas, en esas localizaciones, porque sin transporte junto a esas nuevas promociones o a esos nuevos puntos de nueva centralidad no lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, hay un potencial en el área metropolitana más o menos de entre 200 y 250.000 viviendas de aquí al año 2030, con lo cual aquí hay una posibilidad de desarrollo importante. Políticas de vivienda de alquiler en el área metropolitana. Empresa mixta. Se ha oído hablar de colaboración público-privada. En el año 2016 el área metropolitana saca una licitación para conseguir un socio privado con el que generar una empresa mixta, 50% público, 50% privado, que acabará siendo 25% Ayuntamiento de Barcelona, 25% área metropolitana y 50% un socio privado, donde la fórmula es la administración cede suelo y el socio privado construye y explota durante 75 años. Después, esa promoción vuelve al área metropolitana o al ayuntamiento, depende de que haya cedido el suelo. Por lo tanto, generación de vivienda de alquiler sin gasto público a priori, el gasto del suelo que no se pierde porque es una cesión del suelo. Imsol, la entidad que Yolanda y yo representamos aquí, es una empresa pública dependiente del área metropolitana que no recibe fondos periódicos por parte de las administraciones y que nos dedicamos a la compra-venta y al alquiler, actualmente focalizados en el alquiler. Fórmulas de colaboración público-privada, es decir, cuando algún solar no tiene cabida en estas fórmulas, podemos conveniar con cooperativas, con entidades del tercer sector para promover vivienda, y no podemos olvidarnos de la cuarta pata, que es que la mayor parte del parque que tenemos construido es anterior a 1980, y si no lo cuidamos vamos a tener un problema muchísimo mayor, con lo cual el consorci se ocupa de conseguir subvenciones y de que el parque existente se mantenga. La sociedad público-privada, cuando nace con un objetivo de construir 4.500 viviendas en 6 años. Está funcionando bien, ha costado mucho, es decir, esto de la colaboración público-privada es un cambio de mentalidad y es un cambio de paradigma, y antes Javier lo decía, ¿no? Se basa en la confianza, es decir, de entrada el público cree que el privado solo va a querer sacar partida económica de esta situación y el privado cree que en el público no hacemos más que poner trabas, con lo cual llegar al entendimiento para fomentar el desarrollo de las viviendas es fundamental y cuesta mucho, ¿no? Pero actualmente está promoviendo más de 1.000 viviendas, con lo cual ya ha entrado en carga, con lo cual antes de 2030 vamos a tener las 4.500 construidas. Y después el Imsol, que como decía Fiz, nosotros tenemos ya una trayectoria de más de 25 años, hemos construido 7.000 viviendas en 140 promociones y 33 municipios. Nosotros somos una empresa pública que, como os decía, no recibimos aportaciones por parte de las administraciones. Nosotros somos como un actor privado, pero público. Nosotros compramos suelo o buscamos suelo. Nosotros somos un colaborador prioritario de los ayuntamientos porque, como somos públicos y somos un libro abierto y no hay ánimo de lucro, pues estamos a su disposición. Cuando un ayuntamiento vende suelo para promover vivienda protegida, nosotros lo compramos. Pero cuando compramos un suelo tenemos que vender vivienda, porque si no la vendemos, nosotros nos hundimos. Es decir, nosotros tenemos que ser autosuficientes económicamente. Cuando un ayuntamiento cede suelo, promovemos vivienda en alquiler. Pero lo hacemos como lo haría un privado, es decir,
llamamos a la puerta del banco, pedimos un crédito, promovemos, intentamos conseguir, es decir, no recibimos aportaciones periódicas de las administraciones, pero intentamos conseguir todas las subvenciones que podemos para hacer las promociones lo mejor que podemos. Estamos sujetos a toda la fiscalidad existente y no podemos dedicarnos exclusivamente a vivienda social entendida como aquellas para colectivos vulnerables, sino que esto lo tenemos que hacer fruto de la colaboración público-público con los ayuntamientos a través de sus servicios sociales, porque nuestras promociones tienen que ser viables, porque si no son viables, nosotros desaparecemos, no tenemos competencias, con lo cual otro lo tiene que hacer, con lo cual somos un actor que hay que fomentar porque hace muchos años que lo hacemos y lo hacemos bien. Creando comunidades y cambiando comunidades, ¿no? Porque nosotros creemos que hay que aprovechar esta coyuntura no solo para hacer las viviendas que se necesitan, sino para hacerlas bien. Entonces, muy importante, lo que hacemos ahora va a estar construido durante 150 años. O sea, no vale cometer errores que ya hemos cometido años pasados, como construir polígonos que acaban siendo guetos. O sea, hay muchos municipios en el área metropolitana que nosotros vamos a promover vivienda social y que los vecinos del barrio no lo quieren porque creen que van a ir a vivir colectivos determinados que van a ser problemáticos, ¿vale? La respuesta tiene que ser la ejemplaridad, no puede ser la vulgaridad. No puede ser que como es vivienda para gente con menos recursos, son viviendas peores. Tienen que ser viviendas mejores, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y el concepto es que la vivienda que nosotros hacemos no es un edificio de viviendas, es una infraestructura social permanente, ¿no? Ustedes en Galicia, cuando se les ocurre que van a hacer una biblioteca, a nadie se le ocurre que vamos a hacer una biblioteca cutre pensando en que, como estamos aquí de alcalde, vamos a hacerlo en 4 años, ¿no? Esto va a durar 150 años. Infraestructura social permanente significa un equipamiento. Un edificio de viviendas es un equipamiento donde va a ser utilizado por una serie de personas durante un tiempo determinado y va a haber rotación. Pero la mirada tiene que ser a largo plazo, porque si no, no hacemos nada, ¿no? Y para conseguir esto, no se trata solo de hacer estos edificios mejores para las personas que lo van a usar. La sociedad en general tiene que entender que estos edificios son equipamientos y, por lo tanto, como sociedad recibimos un retorno. Son un equipamiento. Cuando hacemos una biblioteca, la sociedad percibe que hay un retorno, que es un bien común. Esto tiene que ser lo mismo. Somos arquitectos, ¿no? Creemos que la calidad arquitectónica es un valor, creemos que en la sociedad actual, digamos, vivimos inundados de prejuicios, ¿no? Y es muy diferente la vivienda que la ciudadanía quiere que la sociedad necesita, ¿no? Si le preguntamos a un ciudadano de a pie qué vivienda quiere, se empareja con la vivienda que promueve el promotor privado para las clases medias aburguesadas, ¿no? Estos edificios en blanco y negro que proliferan por España, con cristales ahumados. Nosotros creemos que el bienestar está en los valores esenciales: la luz, la ventilación, la calidad espacial. Y eso es lo que en vivienda pública creemos que es lo que tiene que perdurar a lo largo de 150 años. Y creemos que es lo que hay que transmitir, ¿no? Nuestros usuarios y por extensión la sociedad tiene que entender que tenemos que aprender a buscar los valores esenciales y ponerlos en valor. Calidad arquitectónica, por supuesto, como veréis, eficiencia energética, flexibilidad, 150 años, sabemos quién somos y cómo vivimos hoy, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar en 10 años, mucho menos lo que va a pasar en 100 años. Con lo cual, todo lo que hacemos tiene que ser lo más flexible posible. Inclusividad y neutralidad, viviendas para todos, todas las viviendas tienen que ser adaptadas. Innovación e industrialización, ¿no? Nos estamos quedando sin recursos para construir, hay que industrializar porque nos tenemos que adaptar al mercado. Generación de identidad. Como veis, los edificios que hay aquí molan, ¿no? Necesitamos que los edificios molen porque cuando nuestros inquilinos e inquilinas están en un edificio del que se sienten partícipes, con el que se sienten identificados y que no es un edificio vulgar, nos ayudan a cuidarlo, se sienten partícipes de este proyecto que tiene que ser común. Y lo hacemos, como no puede ser de otra manera, con criterios de autosuficiencia financiera, es decir, esto parece muy caro, pero no lo es, hay un cambio de mirada, hay un cambio de perjuicio, no invertimos en aquello que es superfluo, invertimos en aquello que es radicalmente favorece la infraestructura social permanente y, por supuesto, de bajo mantenimiento. Y además competimos con los privados, no podemos decir, vamos a hacer esto, pero vamos a tardar el triple, porque nadie nos va a contratar. Porque los ayuntamientos dicen, ¿cuánto vas a tardar? No, 8 años, oye, pues es que un privado me tarda 3. No puedo hacerlo contigo, tenemos que ir rápido.
vamos como una moto. Somos una administración como muy atípica. Y lo hacemos poniendo a los arquitectos en el centro. En este país tenemos un colectivo, que son los arquitectos, que son un colectivo hiper comprometido, con una visión muy transversal, que es el que nos tienen que dar respuesta, es decir, nos tienen que dar respuesta a todos estos retos. Es decir, yo represento la empresa IMSOL, pero las viviendas no son como yo quiero que sean. Nosotros planteamos todos estos retos en un concurso y las respuestas las dan ellos. Nuestro mérito es estar atentos y hacer posible que todos estos retos se cumplan. Entonces, nosotros ideamos un concurso en el año 2017 para fomentar esto, con un objetivo muy claro, que en cada edificio, que en cada parcela, el mejor edificio fuera posible, con el objetivo de la mejor propuesta posible y captar el mejor talento. Entonces, ideamos un concurso donde tiene dos fases. En la primera fase se puede presentar todo el mundo, no hay criterios de solvencia. Los arquitectos que se acaban de graduar en la universidad están mucho más cerca de las ideas del futuro que las mías, con lo cual tienen que poder presentarse, tienen que poder hablar, porque nosotros tenemos que aprender de ellos. Con lo cual, sin solvencia, un DIN A3, sin renders para minimizar el gasto, donde nos digan las ideas. Y el jurado, en base a esas ideas, selecciona 5 finalistas que desarrollan un anteproyecto del que sale un ganador. Por tanto, 2 vueltas, sin documentación administrativa, solamente una declaración responsable, vamos a ponerlo fácil, totalmente anónimo, universal, como os he dicho, y sin solvencia. Se puede presentar cualquier arquitecto del mundo. Y lo hacemos por lotes de proyectos, es decir, como se presenta mucha gente y no queremos que los despachos inviertan muchas horas en este concurso, cada vez que sacamos un concurso de 4 o 5 lotes para diversificar, porque solo se presentan a uno. Remunerado y además bien pagado, es decir, el proceso del concurso está remunerado y bien pagado, y el proceso de proyecto está bien pagado también, porque si pagamos cacahuetes tenemos monos, o sea, no podemos ser ambiciosos y pagar 4 chavos, es decir, lo que planteamos es un reto mayúsculo, es un curro que flipas y tenemos que pagar porque si no las respuestas no son adecuadas. Después somos muy exigentes. El concurso es un precio fijo, es decir, la baja no aplica. Nosotros sacamos este concurso, estos son los honorarios y aquí aplica el que quiere. Y el fallo es absolutamente y únicamente por calidad. El jurado es externo y es pluridisciplinar. Unos arquitectos vienen del Colegio de Arquitectos, incorporamos sociólogos, una parte somos de la empresa, lógicamente. Hay un debate, participa el ayuntamiento donde desarrollamos el solar, porque tenemos que involucrarles, porque si no luego tendremos dificultades con las licencias. Y cada vez que hay un concurso, hay una exposición y hay un debate. Podemos no compartir el fallo, pero vamos a entenderlo porque el jurado lo va a explicar. Y hay una restricción que el equipo que gana no se puede presentar durante 18 meses porque si no a veces hay equipos que ganarían de forma periódica. Esto pasa en 2017 y el concurso va mejorando y a partir de aquí vamos conociendo los hitos a los que nos vamos abordando, ¿no? 2017 salimos de la crisis, el primer concurso abordaba muy claramente la innovación tipológica, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a hacer viviendas de 2 y 3 dormitorios porque es lo que la gente quiere, pero no es lo que necesitamos. En Europa ya más del 40% de la población vive sola. ¿Qué estamos haciendo viviendas de 3 dormitorios si la población vive sola, ¿no? Tenemos un problema de soledad no deseada entre la gente mayor. ¿Qué estamos haciendo viviendas de 3 dormitorios si las necesidades son otras, ¿no? Pero es que además las familias ya no son las tradicionales, ¿no? Por lo cual digamos, nuevas formas de habitar. Una vez descubrimos hacia dónde hay que ir, reducción de la demanda energética, ¿no? Basta crisis climática, el concepto tiene que ser, ¿no?, equipamiento, edificio que tiene que minimizar de forma radical la demanda energética. Tenemos que hacer los mejores edificios, pero para gente que esté dispuesta a vivir de una forma responsable. O sea, no vale entrar en un edificio de alquiler con protección oficial con estas características y querer estar a 20 grados en casa con aire acondicionado. No vale, no es el lugar. Y como esto es muy complicado porque implica un cambio de mentalidad social, lo hacemos monitorizando los edificios y demostrando que estos edificios es posible vivir, al menos en Barcelona, aquí os llegará con el cambio climático, pero sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano. Lo hacemos monitorizando y lo explicamos y producimos edificios bioclimáticos, es decir, que ya no tienen todos estos sistemas y que suponen una carga económica muy importante para las viviendas.
Después nos centramos en la reducción de las emisiones en fase de construcción, es decir, descarbonizar en fase de construcción, y actualmente estamos muy centrados en los temas de innovación social, en compartir. Es decir, tenemos que aprender, otro de los retos sociales es compartir. El futuro ya no es vivir en un piso de 3 habitaciones y vivir en un piso de 1 habitación si vives solo y tener una serie de servicios en el edificio que complementen tus necesidades, ¿no? Y está en 2025, pero debería estar de forma transversal, igual que la industrialización, ¿no? La rehabilitación. La rehabilitación tiene que estar presente en todos estos ámbitos, ¿no? Innovación tipológica. Bien, nosotros tuvimos la suerte de que uno de los primeros proyectos ganara el que os explicaré después, que es el de Cornellà de Llobregat, que es, ya os lo explico aquí, ¿no? Que es un edificio de 85 viviendas, Marta Peris y José Toral, donde, como veis en la planta tipo que tenéis a la derecha, es una vivienda formada por 6, digamos, estancias, más o menos cada una de 12 metros cuadrados. Aquí son viviendas grandes por asuntos que venían al caso, pero en todo caso, esto es una vivienda donde el acceso se produce desde una terraza, hay 2 accesos posibles y son 6 estancias. Esto puede funcionar como sala de estar, cocina, comedor, habitación, 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 pero puede funcionar como despacho de arquitectos con acceso directo de tus clientes, espacio para juegos, cocina, comedor, sala de estar, dormitorio principal, o puede funcionar como oficina, vivienda, o puede funcionar de las maneras que cada uno quiere que funcione su vivienda. Desaparecen los pasillos, como en viviendas de protección oficial el precio va por metros cuadrados, el hecho de compactar, maximizar la dimensión de los espacios posibilita la flexibilidad. Aquí tenemos en una vivienda de 70 metros cuadrados, hay 3 habitaciones dobles de 12 metros cuadrados. La vivienda tradicional en Cataluña de 70 metros es un recibidor, un pasillo largo, una habitación pequeña, una habitación mediana, una habitación grande. Si eres el tercer hijo, estás condenado a la pequeña, ¿vale? Con lo cual, hay un tema también de desjerarquización. Es decir, aquí todos somos iguales, no hay una master suite con un baño privado, sino que favorece el bien común, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a aparecer una flota de proyectos con un denominador común que se llama cocina integrada, ¿no? Temas de género. Los espacios para el desarrollo de las tareas domésticas tienen que tener la misma calidad que los espacios que tradicionalmente se dedicaban al uso del señor. En una sociedad tradicional donde la señora se quedaba en casa y el señor salía a trabajar, los espacios con mayor calidad eran la sala de estar y el dormitorio principal, que eran los espacios del que el señor disfrutaba. En cambio, los espacios para el desarrollo de tareas domésticas tenían una calidad muy inferior. En estos edificios todos los espacios para el desarrollo de tareas domésticas son generosos, tienen la misma calidad que los espacios principales y favorecen la visualización y la ejecución de las tareas domésticas por 2 personas a la vez al menos. Temas de no jerarquía que os he explicado. Todas estas celdas siempre son intercomunicables para poder ampliar los espacios y favorecemos los espacios intermedios, tanto climáticos como sociales, como veréis. ¿Vale? Esto da lugar a, si comparamos promociones efectuadas por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasaba en 2009, qué pasaba en 2019? Pues ya lo veis, ¿no? Todo esto que os explicaba, del recibidor pasillo, habitación pequeña, mediana, grande, cocina semicerrada, sala de estar, espacio para plancha cerrado, ¿no? Pasamos a esta tipología, y esto no es fruto de un solo proyecto, sino que esto lo vamos arrastrando con tipologías similares, donde pasa exactamente lo mismo. En la tipología de la derecha, desarrollada por nosotros, el pasillo es un pasillo que tiene un armario. Aquí el pasillo es un espacio de estar conectado a las estancias principales, donde multiplicidad de actividades se pueden desarrollar, además, como veis, con abundancia de luz, ventilación y calidad espacial, que no material, o que sí material, porque al final nos han metido en la cabeza que si una vivienda es de hormigón está mal acabada, cuando podría ser precisamente lo contrario. O este de Mayo en Sant Feliu de Llobregat, donde con 55 metros también tenemos hasta 3 dormitorios dobles con estas puertas que conectan estos espacios y que permiten la versatilidad de estas unidades, ¿no? Y aquí más o menos lo mismo, es decir, multiplicidad de ejemplos, o ejecutado por el mismo equipo de arquitectos que en 2009 ganó un concurso de arquitectos con esa tipología, y que cuando reemprendemos el proyecto después de la crisis, el salto tipológico pasa a ser
con las virtudes que les he explicado. Reducción de la demanda energética, ¿no? En el área metropolitana tenemos un protocolo de sostenibilidad de obligado cumplimiento que forma parte del pliego y que aborda los distintos retos energéticos que tenemos, con un fin muy claro, ¿no? Y esta diapositiva es magnífica porque explica lo que nos ha pasado en nuestra sociedad. En el año 57 se diseñó el Fiat 500, que tenía un consumo de 4,5 litros cada 100 kilómetros. En el año 2017 se reedita, pero el consumo es el mismo. Es decir, hemos ganado en un montón de prestaciones, pero no hemos conseguido o no hemos querido reducir el consumo. Precisamente lo que tenemos que abordar desde los públicos, desde hacer la vivienda que la sociedad necesita, es en reducir drásticamente la demanda de nuestras viviendas. Y no hacerlo como nos piden que lo hagamos en Europa, que es con casas pasivas que no tienen relación con el exterior, como pasa en los hoteles, ¿no? Es decir, esto es un hotel en Costa Rica donde tienen un clima tropical, donde tú no puedes abrir la ventana. Tu relación con el exterior es a través de esta máquina. Es decir, no tiene ningún sentido que en un país, quizás en estas latitudes es un poco distinto, ¿no?, nos dediquemos a cerrar la vivienda y a impermeabilizarla, porque en nuestro territorio lo que deberíamos de fomentar es esto, ¿no? Este señor que está en este espacio intermedio y que se le ve bien a gusto, al menos en Barcelona. Esto tiene que ser posible cambiando la mentalidad de las personas usuarias, haciendo que la demanda baje de una forma radical, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿no?, por ejemplo, en este edificio, que no es nada fácil porque los solares públicos no son los fáciles, es un solar que tiene 14 metros de desnivel, pero que hábilmente el equipo redactor, en este caso DATAE, distribuye 2 bloques de manera que el asoleo sea completo en la totalidad de las viviendas, ¿no? Y si os fijáis en la imagen de la... Perdón, esto no me tira para atrás, así. En la imagen de la... Bueno, no se ve muy bien, pero esta fachada dispone de lo que nosotros le llamamos cortinas de luz, que sería algo que aquí en Santiago tenéis con estas galerías, ¿no? Pues aquí nosotros implementamos una cortina de luz, que es un sistema que cuesta 2.000 euros por vivienda en este edificio, que como veis tiene un balcón muy largo, que en invierno produce el efecto invernadero, con lo cual esto se calienta, este espacio se calienta, y si nosotros en invierno, cuando esto se calienta, abrimos esta puerta, entramos todo este calor al interior. En verano, esta cortina de luz desaparece y se convierte en un balcón tradicional. Esta fachada, que es la interior, no tiene aislamiento, es una termoarcilla, porque si tiene aislamiento no hay permeabilidad de este calor hacia el interior. Con lo cual, es una estrategia bioclimática para favorecer que estas viviendas no necesiten calefacción. En este momento no fuimos capaces de hacer esto y no poner la calefacción, porque claro, todo el mundo se va a quejar al alcalde y tal. Bueno, entonces lo que hicimos es hacerlo, poner la calefacción y monitorizarlo, para demostrar que es posible, bueno, ahora os explicaré, ¿no? Pero lo que es muy importante es que todo esto que os explico, y normalmente lo explicamos en colectivos de arquitectos y todo el mundo lo ve como muy evidente, pues la sociedad lo tenemos que entender, ¿no? Entonces hay que explicarlo muy bien. Entonces hay una tarea pedagógica por parte del colectivo del IMSOL en transmitir todas estas informaciones, toda esta pedagogía a los usuarios y usuarias. Entonces diseñamos un cómic, que es la manera que sea fácil de entender, donde con unos dibujos explicativos pues transmitimos esto, ¿no? Esto en invierno se calienta, aquí estamos agradables, si abrimos la puerta el calor pasa al interior, ¿no? Por la noche cerramos la cortina. En cambio en verano, durante la cortina de cristal está plegada, la protección solar tiene que estar pasada porque si no tenemos incidencia solar, durante el día nos protegemos, durante la noche abrimos las ventanas, el aire fresco corre, como tenemos mucha inercia, el hormigón almacena esta inercia y durante el día cerramos las ventanas y, digamos, las paredes de hormigón van soltando este fresco que nos permite aguantar durante el día. Pero lo más importante de este proceso es esto, la transmisión de estos valores, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en este edificio, digamos, seleccionamos, en este caso, 2 haters, dos inquilinos que esto no se lo creen, y 3 lovers, que sí que se lo creen, después de todas estas explicaciones, ¿no? Les seleccionamos y les encuestamos cómo ustedes usan este edificio. Y entonces de aquí pues, te van diciendo, yo esto no me lo creo, no lo paso nunca, no sé qué. Bueno. Y entonces ponemos sensores en las cortinas de cristal, en las protecciones solares, en las ventanas, en el interior, de temperatura, de humedad, de ventilación, etcétera, etcétera.
y les reunimos y les explicamos los resultados, ¿no? Esta es una gráfica que parece muy complicada, pero no lo es. La línea negra es temperatura día-noche. Estos son 15 días de febrero en Montgat, que es una ciudad al lado de Barcelona. Estos son 10, 15, 20, 25, 30, 35 grados. Esto es temperatura día-noche, ¿vale? Por tanto, estamos entre más o menos 10 y más o menos 20, 10, ¿no? 6 grados día-noche. La línea gris es la temperatura del espacio intermedio. Atención, ¿no? Esto se pone cada día a 35 grados. La línea verde es la temperatura interior de la vivienda, ¿no? Como veis, está entre 20 y 25 grados, constante. Cada día, cuando nosotros abrimos la puerta para introducir este calor, hay un pico, con lo cual esto hace que esta temperatura sea constante. Solo el día que la temperatura no sube, el usuario o usuaria pone la calefacción, que es la línea roja, ¿vale? Por tanto, en 15 días de febrero, este usuario o usuaria solo puso la calefacción un día y estuvo a 23 grados de forma constante. Si esto es posible, ¿no? Resolver este día en Barcelona se llama cultura de batín. No puede ser que nos gastemos 15.000 euros en instalaciones en una vivienda para resolver estos temas, ¿no? Esto tienen que ser edificios pasivos para usuarios activos. Y esto, que lo hacemos de forma individual, hay otras maneras de hacerlo que son de forma colectiva, ¿no? En el año 51, la Cité de Napoleón, en París, ya en otros climas, ya intuía que el efecto invernadero de forma comunitaria, esto podía funcionar, ¿no? Este es un edificio en Saint-Just-Desvern, con la misma estrategia, ¿no? Aquí en el centro ya veis que tenemos un atrio con un ventilador, esto en verano capta calor, este ventilador impulsa el aire caliente y a través de una compuerta que tenemos a las viviendas, este aire caliente se entra al interior, con lo cual cuando tú ventilas tu vivienda no ventilas con el exterior, sino que ventilas con este espacio intermedio. Cuando afuera estamos a 5 grados, aquí estamos a 22 o 18, pero en todo caso no perdemos energía, ¿no? Que es la respuesta, digamos, bioclimática a esta estrategia, ¿no? Esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de estrategias de protección solar, es decir, este edificio tiene una imagen en verano y tiene otra imagen en invierno, ¿no? Esto es un cambio de mentalidad por parte del promotor también, porque nosotros antes, cuando producíamos un edificio de viviendas, no poníamos los toldos porque es un lío, porque al cabo de 5 años hay que cambiarlos, pero es fundamental que empecemos a trabajar estos temas, ¿no? Temas de pedagogía que os he explicado, ¿no? A los vecinos, ¿no? Cómo cambia el comportamiento. En verano, en invierno, ¿no? Este atrio bioclimático está cerrado, con lo cual aquí estamos a mayor temperatura. En verano, esto es en verano estas compuertas de la planta inferior se abren, con lo cual en verano este ventilador chupa aire y lo extrae por la planta cubierta, en cambio en invierno esto se calienta y el aire baja hacia abajo y a través de esta puerta somos capaces de intercambiarlo sin perder energía. Y temas muy básicos, ¿no? Como la protección solar. En invierno tenemos que dejar entrar el sol y en verano nos tenemos que proteger del sol para poder tener el confort que antes buscábamos, ¿no? Y lo mismo, comparamos y monitorizamos hasta demostrar que entre aquellos que lo utilizan según hay que utilizarlo y los que no, hay 4 grados de diferencia. 4 grados en verano significa que podemos estar a 26 o a 30. Y 4 grados en invierno significa que podemos estar a 18 o a 22. Este es el tema. Y esto que os explico aquí no es tampoco fruto de la casualidad, sino que es lo que intentamos hacer en todos los edificios, ¿no? Digamos, los principales objetivos, para conseguir lo que yo os decía, porque todo esto que os he explicado son edificios con criterios bioclimáticos, pero que tienen los propios sistemas, pero lo que estamos construyendo ya es, digamos, una apuesta un poco más radical porque ya no disponemos estos sistemas. Entonces, por ejemplo, en este edificio de Sant Boi de Llobregat, las estrategias son las mismas, pero por duplicado. Es decir, aquí tenemos la estrategia del atrio que os he explicado y la estrategia de las cortinas de cristal. Con los dos sistemas tenemos más garantías de que esto va a funcionar. Vamos a tener muchas quejas, está claro, porque la gente al final nos apuntamos porque es barato y luego nos quejamos, ¿no? Es como el que se compra un coche eléctrico para recorrer 100 kilómetros y se quiere ir a Cádiz cada fin de semana. Te has equivocado, esto es vivienda pública, es ejemplar y tiene que ser vivienda pública, viviendas, infraestructuras sociales permanentes que tengan un retorno social y principalmente para personas que estén dispuestas a contribuir
contribuir a esta manera de vivir de forma responsable, ¿no? Sin perjuicios, es decir, bioclimatismo significa que igual tenemos que empezar a utilizar las cubiertas de los edificios para hacer invernaderos y que al mismo tiempo, digamos, nos sirvan para conseguir, es decir, cuando tenemos dificultades para que en las fachadas tengamos sol, buscamos las cubiertas de forma masiva para introducir el aire caliente en el interior de las viviendas, ¿no? Temas de reducción de emisiones en fase de construcción, pues bueno, como os podéis imaginar, construcción en CLT, construcción en bloques de tierra compactada para reducir las emisiones, ¿vale? Pero, digamos, esto también implica un cambio de mentalidad porque no vale con decir vamos a construir de forma descarbonizada, es decir, no tenemos dinero para pagarlo, ¿vale? Cada vez que construimos de forma descarbonizada, digamos, cuando empezamos a medir cuál es la huella ecológica de nuestros edificios, los costes se disparan, con lo cual necesitamos los mejores arquitectos que nos hagan los mejores estudios, perdón, no me tira para atrás, ahí. Los mejores estudios comparando qué soluciones de forjado con qué soluciones estructurales, con qué emisiones y con qué costes para encontrar aquellos que están en el justo equilibrio de lo que debemos y podemos hacer. Y para acabar, o casi para acabar, temas de innovación social, ¿no? Temas de soledad no deseada, cada vez más comunes, ¿no? No podemos seguir haciendo todos estos edificios, digamos, donde al final son no parkings de personas, ¿no? Pero donde cada uno vive de una forma unilateral, sino que ya hace tiempo que decidimos que todos los edificios debían tener al menos una sala para que cupieran todos los habitantes, para que pudiéramos por lo menos hablar, por lo menos explicarles esto que les estoy explicando yo y para que los arquitectos vengan y les expliquen por qué su edificio es así y cómo lo tienen que usar, ¿no? Temas de servicios comunitarios como bugadería comunitaria. No tiene sentido que no tengamos recursos para poder acceder a la vivienda, pero estemos acostumbrados a que cada uno tenga una lavadora en su vivienda. Con lo cual, en un edificio de 50 viviendas de protección oficial tienes 50 lavadoras individuales. Pues no, vamos a tener 4 y vamos a conseguir que esto funcione, ¿no? Y así todo, ¿no? ¿Por qué necesitamos una vivienda más grande con una habitación despacho cuando podemos tener un espacio comunitario atractivo y agradable en la comunidad para poder desarrollarlo? Con esto, digamos, optimizamos la superficie de la vivienda, optimizamos los costes y empezamos a compartir. Pero hay el compartir a nivel comunitario y el compartir a nivel individual, ¿no? Es decir, estamos empezando a trabajar con los clústeres, que son viviendas de entre 24 y 30 metros, ¿no? Con una sala de estar, una pequeña kitchenette y un dormitorio con un baño, pero que tú compartes entre 3 viviendas un espacio con una cocina mucho más grande para poder, digamos, atender el día que tienes una celebración de cumpleaños o donde poder compartir un desayuno con tus vecinos y vecinas. Esto es un modelo que ya existe en el mundo privado y que tenemos que fomentar en el mundo público porque tenemos que trabajar para reducir el problema de soledad no deseada que cada vez tenemos más y vamos a tener más. Y por último, la rehabilitación con la misma ambición, ¿no? Es decir, este es un edificio de oficinas existente, producto de la crisis, donde conseguimos implantar 34 viviendas dotacionales con la misma ambición que les comentaba, es decir, con la introducción de luz, este lucernario se abre en verano, se cierra en invierno, favoreciendo estos espacios bioclimáticos que también lo son de relación social, ¿no? Pues en este caso, con una fachada existente, poniendo toldos en un edificio de oficinas para domesticar esta ciudad y, digamos, incrementando los niveles de aislamiento, además de perforar el edificio para conseguir estos espacios donde en un equipamiento que podría ser entendido como no tengo dinero, voy a vivir a un edificio de oficinas, pues al final es motivo de orgullo de los vecinos que lo habitan, porque los espacios que hemos creado sienten que forman parte del proyecto, hemos conseguido que genere identidad. Retos de futuro, el mundo industrial, ¿no? También es algo que aquí seguramente podéis tirar, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que derribar y construir? Hay ejemplos maravillosos de naves industriales en las que se puede implantar estos modelos de vivienda, que creo que son ejemplares y que nos pueden ayudar a resolver el problema de la vivienda. Así que muchas gracias.